Muy buenos días, ya es martes, es tiempo de hablar de espectáculos y les comentamos que la noche de ayer se llevó a cabo el estreno de la obra de teatro El Hilador, una obra que describe que no todos los seres humanos somos ni muy buenos ni muy malos, tenemos esa dualidad, sin embargo hay unos que sí necesitan de la muerte de otros para poder trascender. ¿Quieren saber exactamente de qué trata y quiénes acudieron? ¡Chequen esto! Se llevó a cabo el estreno de la obra de teatro El Hilador, mismo que tiene como referente la muerte. Dicho evento se presenta en el Centro Cultural Teatro 1, donde permanecerá hasta finales de año. El elenco esto comentó. Pues básicamente la luz y la oscuridad, ¿no? Como ninguno de nosotros somos ni una cosa ni otra. Y son estos dos seres que se encuentran, se dan cuenta por alguna razón que ya verán en la historia, que solo pueden estar juntos cuando alguien se muere. En El Hilador soy la muerte, que es un poco el contexto en el que se desarrolla esta historia de amor fuera de lo común, donde Elena y Quirón se conocen y Quirón trabaja para la muerte, es el asistente de la muerte, y juntos pues se dan cuenta que solo puede desarrollar su amor si empiezan a matar gente. Entre los invitados nos encontramos a Carlos Bonavides, quien nos habló sobre el nuevo proyecto que hará para la televisión. Con comedia en una serie que se llama Mi Fiesta Inolvidable. Me llamaron para ser el papá. Pues yo creo que de la fiesta que debemos de sentir todos en el corazón por vivir. Por su parte, el actor y director Juan Ríos nos habló del estreno de la obra Jesús, María y José José. La Antipastorela con la Maniwis, con Marcela Moret, Roberto Gutiérrez y Enrique Galván, a partir de este miércoles 14, todos los miércoles y jueves que restan de noviembre, todos los miércoles y jueves de diciembre y de enero todavía. Estaremos ahí en una coproducción con don Jorge Ortiz de Pinedo. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Continuamos con más información del mundo de los espectáculos. El día de ayer el actor Gabriel Soto se reencontró con los medios de comunicación y es que él sigue apoyando a todas las personas que quieren verdaderamente entrar dentro del mundo del boxeo. Ahí habló y aclaró toda la situación que se dio la semana pasada en torno a que se había comentado que él había contagiado a su esposa Geraldine Bazán de una enfermedad venérea. ¿Quieren saber exactamente qué fue lo que respondió Gabriel Soto? ¡Chequen esto! Luego de que en una publicación se asegurara que Gabriel Soto contagió de virus sexual incurable a Geraldine Bazán, es el propio actor quien pidió a la prensa dejar de llevarse por el amarillismo y las suposiciones, pues no solo los dañan a ambos, sino también a sus hijas Elisa y Miranda. Ya basta de hacer periodismo basado en chismes, en suposiciones, en mentiras, porque las difamaciones, como yo lo puse, traen consecuencias y tienen consecuencias, y yo soy el claro ejemplo. No quiero dejar mis responsabilidades y acciones a un lado, pero finalmente ustedes saben lo que pasó conmigo y todo lo que se me imputó hace tiempo, y tuvo consecuencias muy fuertes, y no se puede jugar con esa información y no se puede decir cosas así sin fundamento y cosas tan graves, y tan es mentira que salió Geraldine, salí yo, salió su mamá. O sea, no se puede ya hacer periodismo a base de mentiras porque realmente dañan. Desgraciadamente estamos en México y las leyes todavía, se necesita ya legislar y se necesita poner ya un límite a este tipo de periodismo en donde realmente con difamaciones y con suposiciones y con señalamientos falsos traen de verdad consecuencias bien graves, y ya basta, ya hay que poner un alto. Y Geraldine lo dijo muy bien en su Instagram, que ya ustedes, los medios serios, ya basta de darle juego a ese tipo de información. ¿Cómo proteger a las niñas de eso? Hablando con ellas y decirles precisamente todo eso, ¿no? Que lo que leen y todo lo que pueden llegar a tener acceso en internet y demás son puros chismes, y darles evidentemente en el hogar el amor, las bases, ahora sí que el amor, la educación, y están muy bien. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Continuamos con más información del mundo de los espectáculos. El día de ayer, a los 95 años, a punto casi de cumplir 96 años de edad, muere el padre precisamente de Spider-Man,
Tort y los Cuatro Fantásticos, entre muchos otros personajes que verdaderamente han quedado de manera entrañable en la mente y en el corazón de muchos de nosotros, que verdaderamente durante muchos años hemos estado al pendiente tanto de los muñequitos, las películas, los cómics y hasta los cuentos. ¿Quieren saber exactamente qué les preparamos en torno a este carrusel de los espectáculos? ¡Chequen esto! Hoy en el carrusel de los espectáculos, Stanley Martin Lieber, mejor conocido como Stan Lee, y por ser el creador del universo Marvel, murió en un hospital de Los Ángeles a los 95 años de edad. El creador de El Hombre Araña, Los Cuatro Fantásticos, Hulk, Thor y Iron Man, nació en Nueva York, siendo hijo de inmigrantes rumanos, y comenzó a trabajar para Timely Comics en 1939. En 1942 debutó como guionista con una historia protagonizada por el Capitán América. En 1960 revolucionó el mundo del cómic al crear a los Cuatro Fantásticos. A los 88 años de edad obtuvo su estrella de la fama en Hollywood. La actriz Luz María Aguilar fue reconocida en la obra de teatro Monólogos de la Vagina por su amplia trayectoria artística de 64 años, llevando como madrinas de lujo a Maxine Goodside, Sergio Corona y Raquel Garza. Dicha función la brindaron Natalia Telles y Maca. Luego de que se diera a conocer que Francisco Céspedes no pudo viajar a Torreón con Jorge Muñiz y Carlos Cuevas para ofrecer romántico concierto, su oficina de prensa mandó comunicado informando a los medios de comunicación que el cantante sufrió angina de pecho o preinfarto, sin embargo, que ya se encuentra en su casa bajo vigilancia de su cardiólogo las 24 horas del día. Mariana Seoane, quien será invitada especial del concierto de Aarón y su grupo Ilusión el próximo 2 de diciembre en el Teatro Metropolitan, habló de la foto que circula en redes sociales donde aparecen topless. No eran unas fotos en un acto sexual o una cosa que yo dijera, ay, qué pena que salga esto y que me vean así. No me dio pena. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Marco, muchísimas gracias por mantenernos informados de lo que ocurre en el mundo de los espectáculos. Bendita Ciudad de México, que siempre da mucho de qué hablar. Tiene mucho de qué hablar, exactamente. Bueno, pues vamos ahora con nuestros compañeros de tus ciudades. Ya está Johnny preparándose, que nos tienen listo en punto de las 9 de la mañana. ¿Cómo estás, Johnny? Muy buenos días. Muchas gracias, compañeros de 21 Noticias. Feliz martes 13 de noviembre y hoy a las 9 de la mañana en tus ciudades seguimos celebrando a la India. En Hay Ojitos Pajaritos, Armando Ramírez nos lleva a conocer parte del legado de este gran personaje, Gandhi. También hablaremos con el doctor Hugo Plata en Salud Integral sobre la influenza. Y en Por la Ciudad, con Vania Casasola, hablaremos de lo que se entendía como oriental a principios del siglo XX. Así que no se pueden perder nuestro programa, espérenlo a las 9 de la mañana. Por lo pronto regresamos con ustedes para estar bien informados. Estaremos muy puntuales a las 9 de la mañana. Recordemos que esta semana es la Semana de la India con mucha información en tus ciudades. No lo perdemos. Hay que ir exactamente a visitar todas las actividades que hay en torno a este festival. Marco, te veremos más adelante. Exactamente, más adelante, más espectáculos. Bueno, pues volvemos contigo más adelante.